Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en una historia que resuena en toda América Latina. La del Estado que necesita recursos para funcionar y la del ciudadano que siente que ya no puede pagar más. En el centro de todo está el valor de la tierra, el valor de nuestras casas. Vamos a desentrañar el nudo de la actualización masiva de los avalúos catastrales en el país. Exacto. El material que analizamos nos obliga a plantear una pregunta fundamental que muchos están haciendo. ¿Qué sucederá realmente en nuestros bolsillos y en nuestras comunidades cuando los avalúos, que han estado congelados en el tiempo por décadas, finalmente se acerquen al valor comercial real de los predios? Y aquí es donde surgen dos visiones muy distintas. Yo sostendré que este ajuste, aunque pueda generar incomodidad a corto plazo, es una herramienta indispensable para la justicia tributaria y el verdadero fortalecimiento de las finanzas locales, lo que a la larga se traduce en desarrollo para todos. Y yo, por mi parte, argumentaré que la forma en que se está implementando, de manera masiva y automática, y sus efectos económicos, aunque la ley intente mitigarlos, plantean desafíos enormes y un riesgo financiero muy, muy real para la economía de los propietarios, especialmente para las familias promedio. Mi punto de partida es que la situación actual es insostenible y, sobre todo, profundamente injusta. Para que todos estemos en la misma página, pensemos en esto. El avalúo catastral es como el precio que el gobierno le puso a tu casa en 1995. El valor comercial es lo que un vecino pagaría por ella hoy. La diferencia es abismal, y el impuesto predial, la principal fuente de ingresos de los municipios, se sigue calculando sobre ese precio de 1995. Es una analogía muy clara, ¿sí? Y las cifras resparcen esa brecha. Un informe de la Contraloría es demoledor. Más del 91% de las áreas rurales y el 72% de las urbanas tienen catastros desactualizados. Esto crea una distorsión donde propiedades que hoy valen una fortuna siguen pagando impuestos como si fueran lotes baldíos. El ajuste automático que se habilita con el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 no es un capricho, es una corrección necesaria y urgente para lograr equidad y que los municipios por fin tengan con qué invertir. Además, el sistema tiene salvaguardas. La Ley 1995 de 2019 pone topes al aumento, limitándolo al 50% del monto del año anterior. No es un shock, es una transición. Entiendo perfectamente el principio de equidad y en teoría nadie podría oponerse, pero la ejecución, la forma en que se está haciendo, es lo que me parece alarmante. La propia documentación que tenemos deja claro que esto no es una actualización catastral completa y detallada, sino una medida económica masiva y de una sola vez. Usa modelos estadísticos para ajustar valores en grandes zonas, lo que inevitablemente genera un riesgo. Y el ejemplo del municipio de Huasca es un caso de estudio perfecto. El avalúo general podría casi triplicarse, pasando de unos 333,000 millones a 982,000 millones de pesos. Y sí, la ley pone un tope al impuesto, pero eso solo significa que el golpe no llega de una sola vez. Se inicia una senda de incrementos anuales que, como se proyecta, para 2028 o 2029 llevará el impuesto a un nivel muchísimo más alto. Es un golpe predecible y severo para las finanzas de cualquier familia. Pero ese es precisamente el punto de la gradualidad. Se da tiempo a la gente para ajustarse. Sin embargo, me interesa tu punto sobre la equidad. Yo veo los datos y concluyo lo contrario. El objetivo es precisamente corregir las injusticias más flagrantes. Las cifras muestran que antes de este ajuste, el 80.6% de los predios rurales intervenidos tenían un avalúo de menos de 20 millones de pesos, un valor irrisorio. Después de aplicar el artículo 49, el 54.5% de ellos seguirán por debajo de ese mismo umbral. Esto me dice que la medida no es un castigo generalizado, sino que se enfoca en quienes estaban dramáticamente subvalorados. Es un acto de justicia fiscal. Pero espera, hablemos de esa justicia. Es justo aplicar un modelo masivo que no distingue entre la finca productiva de un agricultor que apenas sobrevive y un lote de especulación que alguien compró barato esperando a que subiera de precio. Miremos el caso de un predio rural en San Jacinto Bolívar, que pasa de un avalúo de 35 millones a 116 millones. Aunque las leyes de tope suavicen el primer golpe sobre el impuesto, el incremento anual del 50% sigue siendo enorme para una economía familiar rural. ¿Se triplicó también el ingreso de esa familia? Porque ahí es donde el argumento de la justicia se cae. El impacto real no se mide en porcentajes de actualización, se mide en la capacidad de pago de las personas. Es un punto válido, pero el sistema contempla ese tipo de situaciones. No es un modelo ciego. Si un propietario considera que el nuevo avalúo es injusto o no corresponde a la realidad de su predio,
tiene todo el derecho de solicitar una revisión individual al gestor catastral. La medida masiva es para corregir la tendencia general, para arreglar el problema a gran escala que de otro modo tardaríamos décadas en solucionar. Esperar una actualización predio por predio a nivel nacional es condenar a los municipios a seguir sin recursos y a perpetuar la inequidad por otros 20 años. Y ahí tocas otro punto que me preocupa profundamente: la naturaleza de este ajuste automático. Al priorizar la velocidad y la escala masiva, se corre el riesgo de sacrificar la precisión. Las fuentes indican que se enfoca casi exclusivamente en el componente económico, o sea, el valor del terreno, y que es una medida por una sola vez. Una actualización catastral integral, la que se debería hacer, implica verificar los componentes físico y jurídico de cada predio. ¿Los linderos son correctos? ¿La construcción que figura en los papeles es la que realmente existe? Este enfoque simplificado, aunque rápido, podría perpetuar errores existentes o incluso crear nuevas distorsiones. Veo por qué lo piensas, pero permíteme darle una perspectiva diferente. No es un atajo o es una herramienta especializada para un problema específico: el rezago económico. La metodología que define el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC, no es improvisada. Se basa en lo que llaman zonas homogéneas geoeconómicas. ¿Y qué significa eso en la práctica para la gente? Porque suena muy técnico. No va a ir casa por casa en esta primera fase. Lo que hacen es agrupar zonas con características similares. Por ejemplo, un barrio entero con el mismo tipo de acceso, servicios públicos y potencial de desarrollo. Luego, aplican modelos estadísticos para determinar el valor del suelo en esa zona. Es la única forma realista de hacerlo a escala nacional sin demorar una eternidad. Es un método técnicamente sólido y aceptado internacionalmente para este tipo de correcciones masivas. Y repito, la puerta para la revisión individual siempre está abierta. Aceptado, quizás, pero no infalible. Y esa puerta de la revisión individual suena bien en el papel, pero en la práctica significa poner la carga de la prueba en el ciudadano. Significa que el ciudadano común y corriente tiene que enfrentarse a la burocracia, contratar a un perito si es necesario y demostrar que el modelo estadístico del Estado se equivocó con su casa. Olvidémonos de los miles de millones por un segundo. Pensemos en don Carlos, un pensionado en Huasca. Su casa es el patrimonio de toda su vida. De repente, el impuesto predial, que era algo manejable, se convierte en su mayor gasto mensual en el transcurso de 3 o 4 años. ¿Qué opciones reales tiene? ¿Vender la casa de su familia? Esa es la dimensión humana que este ajuste automático corre el riesgo de ignorar. Entiendo el caso humano. Es conmovedor. Pero la política pública debe mirar el bien común. Por cada don Carlos que se verá afectado y que necesitará usar los mecanismos de revisión, hay cientos de propietarios de grandes extensiones de tierra o de lotes de engordé en zonas urbanas que se han beneficiado por décadas de una tributación ridículamente baja. El sistema actual subsidia a los que más tienen. Y esto nos lleva de vuelta a los topes. Son una protección fundamental. Impiden que el impuesto predial se dispare en la misma proporción que el avalúo. ¿Pero es una protección real o un simple alivio temporal? Es una protección muy real. El límite del 50% anual fuerza a que el impacto se distribuya a lo largo de varios años. La simulación para Huasca es clara en esto. Se necesitan varios años, hasta 2028 o 2029, para que el impuesto refleje plenamente el nuevo avalúo. Eso le da a los hogares, a los municipios y a la economía en general un periodo de transición para planificar y ajustarse. No es una crisis de un día para otro, es un camino predecible y por lo tanto manejable. Mira, es que ese argumento no se sostiene en la práctica. Razonable para quién, me pregunto. Porque si le dices a una familia que su impuesto va a subir un 50% este año y probablemente otro 50% sobre esa nueva base el siguiente, y así sucesivamente, la palabra manejable no es la primera que se me viene a la mente. Estás convirtiendo un shock agudo en un dolor crónico. Un aumento predecible y pronunciado durante 4 o 5 años seguidos es una carga financiera enorme. No es un golpe único, pero es una presión sostenida y creciente que puede ser igual o más dañina. Para muchas familias esto podría significar la diferencia entre conservar su propiedad o verse forzadas a venderla, quizás a esos mismos especuladores que sí pueden aguantar la presión. La protección simplemente difiere el impacto total, no elimina la dificultad, convierte una crisis de un solo año en una lucha financiera plurianual. Pero la alternativa es peor: no hacer nada. Es seguir con municipios desfinanciados, incapaces de proveer los servicios más básicos. Y no hablamos solo de tapar baches, hablamos de municipios que por fin podrían financiar el acueducto que la gente lleva pidiendo décadas, o construir la escuela que evite que los jóvenes tengan que irse a la ciudad. Es la base de la autonomía local real.
Si no se actualizan los avalúos, la única opción para los alcaldes es subir las tarifas del predial, lo cual castiga a todos por igual, incluso a los que ya pagan lo justo. Este ajuste, en cambio, pone la carga donde corresponde, en la riqueza inmobiliaria que hasta ahora ha estado oculta a los ojos del fisco. Y este cómo, masivo, automático, con un enfoque casi puramente económico, genera una tensión financiera inmensa y predecible sobre los ciudadanos. Hay una preocupación válida, señalada por actores políticos, de que se implemente esta metodología sin una ley complementaria que mitigue de manera más efectiva estos efectos, quizás con subsidios para adultos mayores o tarifas diferenciales más claras para pequeños productores. Los topes existentes son una medida de contención, pero no son una política social. Suavizan el golpe, pero no anulan el eventual y sustancial aumento del costo de vida para muchos que no tienen cómo asumirlo. La posibilidad de errores técnicos en un proceso tan masivo, sumada a la ausencia de estas políticas de mitigación, plantea serias dudas sobre la justicia del impacto final. Yo insisto en mi punto. Reducir el rezago catastral es un paso ineludible hacia la equidad fiscal y el fortalecimiento de la autonomía municipal, que es la base de la democracia. La metodología es robusta para la escala del problema y los topes legales, junto con el derecho a la revisión individual, ofrecen una transición gradual y necesaria. Se están corrigiendo injusticias históricas sin provocar un colapso inmediato en las finanzas de los propietarios. El fin último es que quienes poseen más contribuyan de manera más justa al desarrollo de los territorios que habitan y de los que se benefician. Y desde mi perspectiva, si bien el objetivo es loable, la implementación masiva y automática, tal como está planteada, prioriza la meta fiscal por encima de la estabilidad económica de las familias. Genera una tensión financiera significativa y predecible sobre los ciudadanos. Los topes son un paliativo que extiende la agonía en lugar de curarla, y el sistema pone una carga desproporcionada sobre el individuo para corregir los posibles errores de un modelo estadístico masivo. Sin políticas de mitigación más amplias y robustas, corremos el riesgo de que, en nombre de la justicia fiscal, se cometan injusticias humanas a gran escala. La pregunta sobre qué pasará cuando lleguemos al valor pleno sigue abierta, y para muchos, la respuesta puede ser muy dolorosa. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC, no es improvisada. Se basa en lo que llaman zonas homogéneas geoeconómicas. ¿Y qué significa eso en la práctica para la gente? Porque suena muy técnico. No va a ir casa por casa en esta primera fase. Lo que hacen es agrupar zonas con características similares. Por ejemplo, un barrio entero con el mismo tipo de acceso, servicios públicos y potencial de desarrollo. Luego, aplican modelos estadísticos para determinar el valor del suelo en esa zona. Es la única forma realista de hacerlo a escala nacional sin demorar una eternidad. Es un método técnicamente sólido y aceptado internacionalmente para este tipo de correcciones masivas. Y repito, la puerta para la revisión individual siempre está abierta. Aceptado, quizás, pero no infalible. Y esa puerta de la revisión individual suena bien en el papel, pero en la práctica significa poner la carga de la prueba en el ciudadano. Significa que el ciudadano común y corriente tiene que enfrentarse a la burocracia, contratar a un perito si es necesario y demostrar que el modelo estadístico del Estado se equivocó con su casa. Olvidémonos de los miles de millones por un segundo. Pensemos en don Carlos, un pensionado en Huasca. Su casa es el patrimonio de toda su vida. De repente, el impuesto predial, que era algo manejable, se convierte en su mayor gasto mensual en el transcurso de 3 o 4 años. ¿Qué opciones reales tiene? ¿Vender la casa de su familia? Esa es la dimensión humana que este ajuste automático corre el riesgo de ignorar. Entiendo el caso humano. Es conmovedor. Pero la política pública debe mirar el bien común. Por cada don Carlos que se verá afectado y que necesitará usar los mecanismos de revisión, hay cientos de propietarios de grandes extensiones de tierra o de lotes de engordé en zonas urbanas que se han beneficiado por décadas de una tributación ridículamente baja. El sistema actual subsidia a los que más tienen. Y esto nos lleva de vuelta a los topes. Son una protección fundamental. Impiden que el impuesto predial se dispare en la misma proporción que el avalúo. ¿Pero es una protección real o un simple alivio temporal? Es una protección muy real. El límite del 50% anual fuerza a que el impacto se distribuya a lo largo de varios años. La simulación para Huasca es clara en esto. Se necesitan varios años, hasta 2028 o 2029, para que el impuesto refleje plenamente el nuevo avalúo. Eso le da a los hogares, a los municipios y a la economía en general un periodo de transición para planificar y ajustarse. No es una crisis de un día para otro,
Es un camino predecible y por lo tanto manejable. Mira, es que ese argumento no se sostiene en la práctica, razonable para quien me pregunto, porque si le dices a una familia que su impuesto va a subir un 50% este año y probablemente otro 50% sobre esa nueva base el siguiente, y así sucesivamente, la palabra manejable no es la primera que se me viene a la mente. Estás convirtiendo un shock agudo en un dolor crónico. Un aumento predecible y pronunciado durante 4 o 5 años seguidos es una carga financiera enorme. No es un golpe único, pero es una presión sostenida y creciente que puede ser igual o más dañina. Para muchas familias esto podría significar la diferencia entre conservar su propiedad o verse forzadas a venderla, quizás a esos mismos especuladores que sí pueden aguantar la presión. La protección simplemente difiere el impacto total, no elimina la dificultad, convierte una crisis de un solo año en una lucha financiera plurianual. Pero la alternativa es peor, no hacer nada. Es seguir con municipios desfinanciados, incapaces de proveer los servicios más básicos. Y no hablamos solo de tapar baches, hablamos de municipios que por fin podrían financiar el acueducto que la gente lleva pidiendo décadas, o construir la escuela que evite que los jóvenes tengan que irse a la ciudad. Es la base de la autonomía local real. Si no se actualizan los avalúos, la única opción para los alcaldes es subir las tarifas del predial, lo cual castiga a todos por igual, incluso a los que ya pagan lo justo. Este ajuste, en cambio, pone la carga donde corresponde, en la riqueza inmobiliaria que hasta ahora ha estado oculta a los ojos del fisco. Y este cómo, masivo, automático, con un enfoque casi puramente económico, genera una tensión financiera inmensa y predecible sobre los ciudadanos. Hay una preocupación válida, señalada por actores políticos, de que se implemente esta metodología sin una ley complementaria que mitigue de manera más efectiva estos efectos, quizás con subsidios para adultos mayores o tarifas diferenciales más claras para pequeños productores. Los topes existentes son una medida de contención, pero no son una política social. Suavizan el golpe, pero no anulan el eventual y sustancial aumento del costo de vida para muchos que no tienen cómo asumirlo. La posibilidad de errores técnicos en un proceso tan masivo, sumada a la ausencia de estas políticas de mitigación, plantea serias dudas sobre la justicia del impacto final. Yo insisto en mi punto. Reducir el rezago catastral es un paso ineludible hacia la equidad fiscal y el fortalecimiento de la autonomía municipal, que es la base de la democracia. La metodología es robusta para la escala del problema y los topes legales, junto con el derecho a la revisión individual, ofrecen una transición gradual y necesaria. Se están corrigiendo injusticias históricas sin provocar un colapso inmediato en las finanzas de los propietarios. El fin último es que quienes poseen más contribuyan de manera más justa al desarrollo de los territorios que habitan y de los que se benefician. Y desde mi perspectiva, si bien el objetivo es loable, la implementación masiva y automática, tal como está planteada, prioriza la meta fiscal por encima de la estabilidad económica de las familias. Genera una tensión financiera significativa y predecible sobre los ciudadanos. Los topes son un paliativo que extiende la agonía en lugar de curarla, y el sistema pone una carga desproporcionada sobre el individuo para corregir los posibles errores de un modelo estadístico masivo. Sin políticas de mitigación más amplias y robustas, corremos el riesgo de que, en nombre de la justicia fiscal, se cometan injusticias humanas a gran escala. La pregunta sobre qué pasará cuando lleguemos al valor pleno sigue abierta, y para muchos, la respuesta puede ser muy dolorosa. No es un golpe único, pero es una presión sostenida y creciente que puede ser igual o más dañina. Para muchas familias esto podría significar la diferencia entre conservar su propiedad o verse forzadas a venderla, quizás a esos mismos especuladores que sí pueden aguantar la presión. La protección simplemente difiere el impacto total, no elimina la dificultad, convierte una crisis de un solo año en una lucha financiera plurianual. Pero la alternativa es peor, no hacer nada. Es seguir con municipios desfinanciados, incapaces de proveer los servicios más básicos. Y no hablamos solo de tapar baches, hablamos de municipios que por fin podrían financiar el acueducto que la gente lleva pidiendo décadas, o construir la escuela que evite que los jóvenes tengan que irse a la ciudad. Es la base de la autonomía local real. Si no se actualizan los avalúos, la única opción para los alcaldes es subir las tarifas del predial, lo cual castiga a todos por igual, incluso a los que ya pagan lo justo. Este ajuste, en cambio, pone la carga donde corresponde, en la riqueza inmobiliaria que hasta ahora ha estado oculta a los ojos del fisco. Y este cómo, masivo, automático, con un enfoque casi puramente económico, genera una tensión financiera inmensa y predecible sobre los ciudadanos. Hay una preocupación válida, señalada por actores políticos, de que se implemente esta metodología sin una ley complementaria que mitigue de manera más efectiva estos efectos, quizás con subsidios para adultos mayores o tarifas diferenciales más claras para pequeños productores.
Los topes existentes son una medida de contención, pero no son una política social. Suavizan el golpe, pero no anulan el eventual y sustancial aumento del costo de vida para muchos que no tienen cómo asumirlo. La posibilidad de errores técnicos en un proceso tan masivo, sumada a la ausencia de estas políticas de mitigación, plantea serias dudas sobre la justicia del impacto final. Yo insisto en mi punto. Reducir el rezago catastral es un paso ineludible hacia la equidad fiscal y el fortalecimiento de la autonomía municipal, que es la base de la democracia. La metodología es robusta para la escala del problema y los topes legales, junto con el derecho a la revisión individual, ofrecen una transición gradual y necesaria. Se están corrigiendo injusticias históricas sin provocar un colapso inmediato en las finanzas de los propietarios. El fin último es que quienes poseen más contribuyan de manera más justa al desarrollo de los territorios que habitan y de los que se benefician. Y desde mi perspectiva, si bien el objetivo es loable, la implementación masiva y automática, tal como está planteada, prioriza la meta fiscal por encima de la estabilidad económica de las familias. Genera una tensión financiera significativa y predecible sobre los ciudadanos. Los topes son un paliativo que extiende la agonía en lugar de curarla, y el sistema pone una carga desproporcionada sobre el individuo para corregir los posibles errores de un modelo estadístico masivo. Sin políticas de mitigación más amplias y robustas, corremos el riesgo de que, en nombre de la justicia fiscal, se cometan injusticias humanas a gran escala. La pregunta sobre qué pasará cuando lleguemos al valor pleno sigue abierta, y para muchos, la respuesta puede ser muy dolorosa. Pero no anulan el eventual y sustancial aumento del costo de vida para muchos que no tienen cómo asumirlo. La posibilidad de errores técnicos en un proceso tan masivo, sumada a la ausencia de estas políticas de mitigación, plantea serias dudas sobre la justicia del impacto final. Yo insisto en mi punto. Reducir el rezago catastral es un paso ineludible hacia la equidad fiscal y el fortalecimiento de la autonomía municipal, que es la base de la democracia. La metodología es robusta para la escala del problema y los topes legales, junto con el derecho a la revisión individual, ofrecen una transición gradual y necesaria. Se están corrigiendo injusticias históricas sin provocar un colapso inmediato en las finanzas de los propietarios. El fin último es que quienes poseen más contribuyan de manera más justa al desarrollo de los territorios que habitan y de los que se benefician. Y desde mi perspectiva, si bien el objetivo es loable, la implementación masiva y automática, tal como está planteada, prioriza la meta fiscal por encima de la estabilidad económica de las familias. Genera una tensión financiera significativa y predecible sobre los ciudadanos. Los topes son un paliativo que extiende la agonía en lugar de curarla, y el sistema pone una carga desproporcionada sobre el individuo para corregir los posibles errores de un modelo estadístico masivo. Sin políticas de mitigación más amplias y robustas, corremos el riesgo de que, en nombre de la justicia fiscal, se cometan injusticias humanas a gran escala. La pregunta sobre qué pasará cuando lleguemos al valor pleno sigue abierta, y para muchos, la respuesta puede ser muy dolorosa. Contribuyan de manera más justa al desarrollo de los territorios que habitan y de los que se benefician. Y desde mi perspectiva, si bien el objetivo es loable, la implementación masiva y automática, tal como está planteada, prioriza la meta fiscal por encima de la estabilidad económica de las familias. Genera una tensión financiera significativa y predecible sobre los ciudadanos. Los topes son un paliativo que extiende la agonía en lugar de curarla, y el sistema pone una carga desproporcionada sobre el individuo para corregir los posibles errores de un modelo estadístico masivo. Sin políticas de mitigación más amplias, genera una tensión financiera significativa y predecible sobre los ciudadanos. Los topes son un paliativo que extiende la agonía en lugar de curarla, y el sistema pone una carga desproporcionada sobre el individuo para corregir los posibles errores de un modelo estadístico masivo. Sin políticas de mitigación más amplias y robustas, corremos el riesgo de que, en nombre de la justicia fiscal, se cometan injusticias humanas a gran escala. La pregunta sobre qué pasará cuando lleguemos al valor pleno sigue abierta, y para muchos, la respuesta puede ser muy dolorosa. Políticas de mitigación más amplias y robustas, corremos el riesgo de que, en nombre de la justicia fiscal, se cometan injusticias humanas a gran escala. La pregunta sobre qué pasará cuando lleguemos al valor pleno sigue abierta, y para muchos, la respuesta puede ser muy dolorosa. La pregunta sobre qué pasará cuando lleguemos al valor pleno sigue abierta, y para muchos, la respuesta puede ser muy dolorosa. Y para muchos, la respuesta puede ser muy dolorosa. Dolorosa.